Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya no hay cadenas ni libre soy, mi Dios que salva me rescató. Su lleno está su gran bondad, amor sin fin, sublime amor. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbid to shine, but God who called me here below will be forever mine. You are forever mine. Ya no hay cadenas ni libre soy, mi Dios que salva me rescató. Tu lleno está su gran bondad, amor sin fin, sublime amor. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a otro servicio más de la Iglesia de Cristo de Palm Beach del Ministerio Latino. Qué bueno que estás con nosotros una mañana más de domingo en este servicio especial que tenemos en línea. Comenzamos con una oración primero a Dios para entonces comenzar con la mañana de hoy hablando de la Iglesia de Cristo. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta bella y hermosa mañana de domingo. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder hablar, mi Dios, de una de las cosas más importantes para ti, que es la iglesia. Te oro, Padre, que por favor seas tú el que hable esta mañana y seas tú el que abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder entender algo que es tan profundo, es tan increíble, es tan poderoso como es tu iglesia. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por darnos la oportunidad de pertenecer a tu familia a través de la iglesia, y yo te oro, Padre, que cada día podamos valorizarla más, así como tú lo ves, así como lo ve Jesús. Señor, gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar hablando de la iglesia de Cristo, ya que esto es una de las cosas más importantes para Dios, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, como también se le conoce. Pero muchas veces cuando escuchamos el término de la Iglesia de Cristo pensamos que estamos hablando de una institución más dentro de la sociedad en que vivimos hoy día. Y hay muchas instituciones que son parte esencial de la sociedad que estamos viviendo. Cuando tú tienes la oportunidad de visitar una ciudad nueva o un nuevo estado o otro país, te das cuenta que hay muchas instituciones que a la gente le encanta tomarse fotos en ellas porque son edificaciones espectaculares, porque representan la seriedad, la solidez de un país. Cuando digo eso me refiero quizás a un edificio donde se reúnen un grupo de personas que quizás es el cuerpo de las leyes. Muchas personas les encanta tomar fotografías en estaciones de policía, estaciones de bomberos. Hay personas que recuerdan claramente la edificación de su escuela donde estudió, la biblioteca, la Corte de Justicia, el Centro Gubernamental, y todo esto son instituciones que hacen de nuestra sociedad una sociedad organizada. Y hay otras edificaciones también, edificaciones que son entidades que son parte de la sociedad de nosotros para crear una sociedad más civilizada y versátil, como son los parques de recreo, los museos, el Centro de Bellas Artes y cosas así. Sin embargo, es el comercio. Yo creo que es lo que quizás une a las personas, porque en el comercio es donde se mueve nuestra economía. Y cuando hablo de comercio me refiero quizás a los pequeños comerciantes, esos que sostienen nuestra economía hoy día. Y hablando de economía, hay uno de los restaurantes de comida rápida que es muy famoso en el mundo entero, y está hablando de McDonald's. Cuando ellos comenzaron con el concepto de crear esta franquicia, o mejor dicho, este restaurante de comida rápida, ellos quieren crear un concepto que se adaptara a la sociedad americana y que se convirtiera realmente en una institución más dentro de cada ciudad. Una vez Roy Kroc, que fue el hombre que básicamente creó este imperio de hamburguesas y papas fritas en el mundo entero, tuvo una visión increíble acerca de este negocio. Y él pudo ver más allá de un restaurante. Vio una entidad como parte integral de cada cultura, raza o país. Y él dijo una vez esto: los arcos dorados, las cruces y las banderas iban a convertir a McDonald's en la nueva iglesia de los Estados Unidos, el lugar perfecto para reuniones familiares. Y bien dijo él cuando dijo eso, porque hoy día, digamos que tú estás un domingo con tu familia, lo más probable es que vas a pasar por un edificio donde hay banderas americanas. Quizás va a pasar por muchas instituciones religiosas donde hay cruces. Y lo más probable es que tú ves en la calle un McDonald's. Así que la visión de este hombre de verdad que fue increíble, porque sí, hizo de los arcos dorados parte esencial de una comunidad, de una ciudad, de un país y hasta el mundo. Inclusive, en los McDonald's lo que se utiliza en muchos de los bien complejos sistemas de medir la economía
usando como ejemplo el Big Mac. Así que McDonald's significa algo muy importante dentro de la economía del mundo entero. Así que más allá de las banderas que ondean nuestros edificios gubernamentales, las iglesias en las plazas y ahora los arcos dorados de McDonald's, lo que más me llama de la atención de esta frase célebre es que él establece que la iglesia, representado aquí en las cruces, es otra institución más dentro de la sociedad. Y la iglesia, según lo que dice la Biblia, no es una institución más dentro de la sociedad. Y voy a explicar un poco más acerca de eso. La iglesia, así como lo es la familia, así como lo es el matrimonio, la justicia, las leyes, son ideas que provienen de la mente de Dios. No es una invención humana. No fue que un hombre o una mujer se sentaron a pensar qué sería lo más ideal para acercar a las personas a Dios. No fue así. Estas cosas que acabo de mencionar, la iglesia, la familia, el matrimonio, la verdadera justicia y las leyes, son instituciones sagradas de un Dios soberano y no son creadas por mente humana. La iglesia realmente no le pertenece a nadie. Solamente le pertenece a Dios, le pertenece a Jesús. Y dentro de ese componente, entonces las personas son partícipes. Pero pertenecer como tal, propiedad como tal, no lo es. No es una organización, no es un club social, no es una logia, no es una reunión de gente que se reúne con un fin común. Inclusive bajo el Imperio Español, cuando España, dentro de la colonización y supuestamente descubrimiento, llegaron al Nuevo Mundo, cuando comenzaron a crear estas ciudades dentro de los países que iban colonizando, fundadas bajo la bandera española, representando así los reyes católicos, habían dos estructuras que se levantaban en cada plaza para establecer ese nuevo pueblo. Y lo más importante que se tenía que establecer en esa estructura era la casa de alcaldía y la iglesia. Porque ellos reconocieron el poder de ambas instituciones que tenían sobre la gente. Sin embargo, esto no fue idea de Dios. Por lo menos en ese concepto. El concepto de Dios es un concepto mucho más profundo. La iglesia de Cristo va mucho más allá y trasciende mucho más allá de una pared, de un lugar supuestamente sagrado, de un edificio bello, bellamente construido, edificado en el centro de una plaza. Es mucho más que eso. La iglesia de Cristo le pertenece a Cristo. Es de Cristo. Es para Cristo. Y está por Cristo. La iglesia de Cristo está pastoreada por el mismo Jesús. Los pastores que predicamos la palabra solamente somos siervos. Solamente somos servidores. Estamos aquí para servir. No estamos aquí para ser servidos. Ni para ser glorificados. Ni enaltecidos. El que es glorificado y enaltecido debe ser Jesús. Y voy a explicar un poco más acerca de eso más adelante. Pero la iglesia de Cristo tiene que entender que está administrada y manejada a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que hace posible las cosas dentro de la iglesia. La iglesia de Cristo está fundamentada en la palabra de Dios. Cuando alguien pregunta, ¿cuál es tu doctrina? ¿Qué es lo que ustedes enseñan? Lo que tenemos que solamente enseñar es la Biblia. No es necesario enseñar más libros, ni leyes, ni convenios, ni compendios. Es solamente la palabra de Dios. Si alguien me pregunta dónde conseguí esa doctrina, yo le muestro la Biblia. Ahí está la doctrina que tenemos que predicar y enseñar. La iglesia de Cristo está compuesta de discípulos, de cristianos, de seguidores de Jesús. El llamado que hace Jesús no es de ser un espectador, ni un religioso, ni un fanático, ni un feligrés, ni tan siquiera ser miembro de una iglesia, sino el llamado es de ser discípulos. Y nosotros tenemos que entender que dentro de ese llamado, como nos tenemos que ver todo dentro de la iglesia, es como una familia. Y en el aspecto espiritual somos pecadores redimidos de Jesús. Cristo pagó un alto precio por la iglesia.
Los fundadores de la iglesia, y me refiero a los apóstoles, esos primeros discípulos, pagaron un alto precio para crear lo que nosotros entendemos hoy día que es la iglesia. Los santos, los mártires, los peregrinos, los misioneros, que siglo tras siglo llevaron el mensaje de salvación a las naciones, pagaron un alto precio por llevar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que inspira? ¿Qué es lo que mueve a estas personas a construir la iglesia de Cristo? Porque otra vez, no estamos hablando ahora del concepto de edificación, de un edificio, de un templo, de cruces, ¿verdad? Estamos hablando de algo mucho más profundo. Y comenzamos entonces en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y comienza la escritura diciendo Él es, en referencia obviamente a Jesús. Y Jesús es la imagen de ese Dios que es invisible. Para aquellos que se preguntan dónde es que está Dios, podemos hacer referencia de una forma sencilla. Dios está reflejado en Jesús. Porque Jesús es la imagen de ese Dios invisible. El primogénito de toda creación. Él es el primero. No hubo nadie antes que Jesús. Él fue el primogénito de toda creación. Todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado para alabar a Jesús. Y da risa pensar muchas veces que hay países y gobiernos e instituciones que claman que sus reservas de oro y diamantes les pertenecen. Y la realidad es que la Biblia dice que todo le pertenece a Jesús. Todo ha sido creado para Él. Todo lo que vemos en la tierra. Él es anterior a todas las cosas y que por medio de Él forma un todo coherente. En otras palabras, que sin Jesús nada tendría sentido. Nada de lo que vemos, nada de lo que sentimos, nada de lo que experimentamos, nada de lo que vivimos nosotros hoy día tendría sentido. No tendría un sentido coherente. Porque Jesús es el que le da el propósito a la vida. Ahora, lo que me gusta de esta escritura es que dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando alguien nos pregunta, ¿quién dirige tu iglesia? Los que servimos, estamos aquí para servir. Pero quien realmente dirige, quien realmente es la cabeza, quien realmente es el cerebro, quien realmente es la persona que comanda, que dirige, es Jesús. Él es la razón por la cual le llamamos esto su iglesia. La iglesia de Cristo. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para que Él sea en todo el primero. Y no solamente eso, la escritura dice que Dios se agradó habitando en Él en toda su plenitud. O sea, Jesús es la plenitud de todas las cosas que nos pasan, que nos suceden en nuestras vidas. Las cosas que pasan en el mundo, en la creación, en la historia. Todo pasa a través de Él. Todo se reconcilia. Todo lo que pasa en la tierra, en el cielo, todo se hace paz mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Así que cuando lo vemos de esa forma y entendemos de quién estamos hablando, y no solamente eso, qué es lo que Él dirige, a quién Él comanda,
y la razón por la cual tenemos la iglesia, estamos hablando de cosas mucho más profundas, con mucha más importancia. Porque Cristo no está dentro de un edificio. La iglesia que podemos ver quizás en una avenida, en una calle principal, en tu comunidad, es solamente un templo. Cristo está en todas partes. Está en toda su plenitud. Y Él está comandando en gloria, reinando, dirigiendo su iglesia. Y como dije al principio, la idea de la iglesia trasciende la mente humana. Y digo eso porque cuando miramos ahora el concepto de la iglesia, gente de toda lengua, raza y nación unida por un mensaje de amor, el mensaje de amor más grande jamás mostrado, eso solamente pasa cuando entendemos de qué se trata la iglesia y para qué está constituida la iglesia. ¿Y quién dirige esa iglesia? En Hechos 2, 41, 47, me encanta esta escritura. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta escritura es la definición de la iglesia de Cristo. Y comienza diciendo que los que reciben el mensaje eran bautizados. No me imagino una persona en aquel tiempo, porque voy a contar un poco más adelante lo que significa eso hoy día, pero en aquel tiempo, después de escuchar un mensaje tan poderoso de que Jesús fue escogido por Dios, de que Jesús dio su vida en el madero y que ahora Jesús, o mejor dicho, Dios lo hizo a Él Señor y Mesías. Y personas que escucharon este mensaje de la boca de Pedro en el día de Pentecostés estaban impactados con el mensaje. Y en aquel día preguntaron qué debemos hacer y Pedro les dijo, mira, ustedes tienen que alejarse de esta generación perversa y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esa forma, ¿verdad? Tendrían perdón de sus pecados y recibían el Espíritu Santo. Entonces las personas se bautizaron. Unas 3,000 personas se bautizaron ese día. Y después dice más adelante que estas personas que se bautizaron ahora pertenecen ahora a la iglesia. Y no solamente eso, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y no solamente firmes en la enseñanza de los apóstoles, sino también firmes en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Y la cosa es que las personas estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Que hoy día no los tenemos con nosotros, pero podemos darle el crédito a Dios de todos los prodigios, de todos los milagros, de todas las señales que pasan hoy día. Y después todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y se ayudaban cada uno de ellos según sus necesidades. Se reunían todos los días en el templo, sin excusa, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Y no solamente eso, la gente que estaba alrededor de ellos tenían estima general por lo que estaban haciendo. Y cada día el Señor añadía a este grupo más y más de aquellos que estaban siendo llamados para ser salvos. Entonces la iglesia de Cristo tuvo un comienzo poderoso. Un comienzo increíble, apoteósico, maravilloso, espectacular. Estaban glorificando a Dios.
estaban enfocados en la misión, estaban enfocados en el propósito de lo que significaba la iglesia, que era la familia. Y hoy día, más o menos 2000 años después, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Dónde estamos nosotros hoy día como iglesia? Si hacemos un resumen, si hacemos un análisis, si nos sentamos a pensar y analizar, muchas de las personas que ven este mensaje aún no lo han recibido y aún no han sido bautizados, porque quizás no ven la necesidad de hacerlo. Muchas personas quizás no se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles, que es la Biblia, que es lo que significa la Biblia hoy día, porque quizás no es una prioridad en el 2021. Muchos quizás no se mantienen firmes en la comunión, el partimiento del pan y la oración, porque ya no hay quizás la intimidad. No todos asombran por los muchos prodigios y señales que realiza Dios, porque ya no reconocemos a Dios. Y no le damos a Él ni el reconocimiento, ni el agradecimiento, ni reconocemos su autoridad, su autonomía, su soberanía. La Biblia llamaba en aquel tiempo que todos estaban juntos y que tenían todo en común, que venían su propiedad y posesiones, que compartían su vida entre sí. ¿Y por qué no pasa hoy día? Quizás porque no hay hermandad, porque es más la competencia. Es más el quítate tú para ponerme yo. Es más como, Dios, ¿dónde está mi milagro? ¿Dónde están mis bendiciones? Aquel hermano está muriendo. No, yo entiendo. Bueno, que Dios me lo bendiga. Pero Dios, ¿dónde está lo mío? ¿Dónde está lo que me prometiste? En aquel tiempo decían que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y hoy día, si eso está pasando, es porque ya no hay interés. En aquel tiempo, de casa en casa, partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Y eso quizás no pasa hoy día porque no hay unidad. Porque ya no hay respeto. Y dice que en aquel tiempo disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y quizás muchas veces hoy día no existe esa estimación porque la gente no quiere sentirse más engañada. Después dice más adelante, y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Pero ¿cómo Dios va a añadir más a la iglesia cuando aquí ya no hay amor? Y estamos viviendo, y quizás lo que tenemos que hacer, y el llamado debe ser de arrepentimiento, porque estamos viviendo un cristianismo de cartón. Porque la iglesia de Cristo ya no está atada a su cabeza, que es Cristo. Y la iglesia se ha convertido en otra cosa. Quizás estamos atados a nuestros propios deseos, nuestras propias metas, nuestros propios sueños, pero no los de Dios. Y la iglesia del primer siglo sigue siendo preciosa. Sigue siendo maravillosa. La iglesia de este milenio también lo es, con la única diferencia es que nosotros no lo reconocemos. Que nosotros no lo reconocemos. Y ahí que está, y yo diría que estriba el problema que tenemos hoy día en nuestras manos. Que no reconocemos el valor de lo que significa la iglesia de Cristo. De qué significa lo que Dios está tratando de construir, de edificar. Esta familia. Este grupo de personas que han sido salvadas por un precio alto. Muy alto. Sangre derramada, sangre pura, perfecta, derramada por nosotros. Para mantener nosotros unidos por amor. Hay un programa en PBS que se llama Antique Roadshow. Yo me encanta ver ese programa. A veces puedo estar horas, que es un pecado.
Pero yo invierto demasiado tiempo viendo programas como ese. Y me gusta porque hay gente que trae sus piezas de colección con la idea en su mente de lo que puede costar. Porque obviamente puede ser una pieza de colección y viene un experto en antigüedades y observa el objeto. Usualmente traen un perito, una persona con mucha experiencia, y le deja saber a la persona. Y otra vez las personas cuentan el cuento de cómo encontraron esta pieza o quién se lo dio, de qué forma lo accesaron y todo eso. Y un ejemplo, un juego de taza quizás del 1500, la persona pensaba que costaba millones y millones de dólares esta pieza ¿verdad? De arte. Sin embargo, cuando lo coge entonces así el experto dice, mira, esto lo puede costar son $5, lo puede conseguir ahí en el Goodwill. Lo siento mucho, eso es lo que cuesta. Sin embargo, el programa también me gusta porque hay personas que vienen y te digo, es una cosa bien sorprendente. Hay personas que vienen y dicen, mira, me compré esto en un... ¿cómo que se llama esto cuando se hacen en las marquesinas? Un garage sale. Me costó solamente $5. ¿Y qué tú piensas? O sea, tú eres el experto, ¿qué tú piensas? Y de repente el experto dice, wow, te costó $5. ¿Tú quieres saber realmente cuánto cuesta? $1.3 millones. Y la persona brinca y salta y está bien contento porque de repente esta pieza que le costó $5 ahora cuesta millones de dólares. Y yo creo que muchas veces así nos pasa con la iglesia. Nosotros no podemos cuantificar cuánto cuesta la iglesia de Cristo. Sin embargo, eso no significa que porque no sepamos cuánto cuesta, es porque no tiene valor. Y el valor de la iglesia de Cristo es tan grande que no se puede cuantificar. Si hay una persona ahora, digamos que, y espero que pronto, que con esto del COVID se desaparezca y comenzamos a reunirnos de nuevo, digamos que alguien entra, un experto, entra a un servicio a nuestra iglesia y ve un salón lleno de gente. Y quizás se da cuenta que esta gente está prestando atención a Ralph que está predicando y enseñándonos. Y hay muchas personas que están con esmero, con humildad, escuchando el mensaje. Y el experto puede concluir que de repente estas personas están perdiendo el tiempo en este espacio, en este lugar. Porque lo que ven entre los presentes son gente imperfecta, pecadores, gente débil. Sin embargo, en la forma en que Dios lo ve, es totalmente diferente. Y como iglesia tenemos que aprender a ver las cosas desde el lente del cielo. Porque no importa qué personas se nos pueden acercar a nosotros, con buenas o malas intenciones, eso no importa. No importa cómo el mundo cataloga la iglesia. No importa cómo las personas catalogan realmente la religión pura y sin mancha. No importa las opiniones de los expertos. No importa la opinión de nadie. El concepto que Dios tiene de la iglesia es tan y tan grande. Y tan hermoso y tan precioso y tan valioso y tan increíble y tan majestuoso que no hay forma de darle realmente el valor a la iglesia de Cristo. No hay forma. No se puede cuantificar. No hay oro que pueda pagar lo que Jesús pagó. Y en Apocalipsis 21, versículo 1 al 5, y digo todo eso porque esta escritura da la descripción exacta de lo que Dios piensa de la iglesia. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará todas las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto,
ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y así es como lo ve Dios. ¿Cómo tú lo ves? ¿Lo ves tú de la misma manera? Porque todos tenemos el deseo de ir al cielo. Yo creo que no hay un ser humano que tenga algún tipo de valor de lo que significa el cielo, que no te diga a ti que no quiere ir al cielo. Sin embargo, no estamos haciendo nada para exaltar la belleza de la iglesia de Cristo, que es como esa novia vestida para su amante, que es Jesús. Y muchos, lo que queremos ir al cielo, que queremos vivir en una mansión en el cielo y ver a aquellos seres queridos que se marcharon antes que nosotros, y muchos de nosotros que quizás como yo, he dicho muchísimas veces que quisiera tener un banquete servido a mi antojo como si fuera un buffet en el crucero. Sin embargo, lo que Dios ve es algo totalmente diferente. A su pueblo como la novia del Cordero. La iglesia de Cristo está para resaltar la gloria de Dios. La iglesia de Cristo está para humillarse ante su Salvador. La iglesia de Cristo está para amar lo que Dios ama, que es a su gloria, a los pobres y a los perdidos. Oremos. Señor, y son tantas las cosas que puedo hablar de la iglesia de Cristo, Dios. Son tantos los adjetivos, son tantas las virtudes, son tantas las cosas que describen tu iglesia. Yo te oro, Padre, que podamos apreciarla, valorarla, verla de la forma en que tú lo ves, Señor. Porque se pagó un alto precio por tu iglesia. Se pagó un alto precio por lo que se constituye tu familia. Y yo te oro, Padre, que cada día podamos, mi Dios, entender el valor de lo que ellos significa, de lo que representa, Señor. Señor, y gracias. Gracias, Señor, porque a través de mensajes podemos entender, mi Dios, el valor que tiene. Padre, tenemos esta iglesia y no entendemos realmente el valor que tiene, Señor, para ti. Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias porque tú nos amas tanto, Señor. Y algún día, Señor, la vamos a ver así vestida de novia ante ti, Señor, y ante Jesús. Señor, gracias por tu amor. Y te oro, Padre, que nos recuerdes cada día, Señor, lo precioso que es ser parte de tu iglesia, ser parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que seguir orando, iglesia, porque lo veamos igual de forma. Igual como Jesús la vio, vestida de novia, gloriosa y hermosa, ¿ok? Quiero darle a todos gracias por su sintonía. La semana que viene continuamos con nuestro servicio en español a esta misma hora en este mismo canal. Así que estamos de vuelta. No se olvide darle like y share. Y que el Dios de nuestra iglesia esté con nosotros hoy y siempre. Chao.